chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Muy buenas tardes, estamos acá en Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Como todos los viernes a partir de las 3 de la tarde hacemos un cuarto intermedio en nuestra jornada para hablar de temas relacionados a la política, a la justicia, también a aquello contenido social, como siempre nos gusta destacar, y tenemos muy destacados invitados en la jornada de hoy. Quiero empezar primeramente dándole saludos a la familia de Gonzalo Guzmán, que es el conductor del programa y que hoy no nos puede acompañar desgraciadamente por temas familiares, así que mandamos fuerzas a él y a su familia. Antes de empezar con el programa tenemos los avisos parroquiales, que simplemente queremos recordarles que el 29 de abril va a empezar el torneo nacional de fútbol en homenaje al doctor Tomás Ricardo Massa, quien recordamos falleció el año pasado, durante el 2014. Tienen hasta el 29 de abril para inscribirse, así que no dejen de entrar a nuestra página en internet, abogadosdesalta.org.ar, para ver cuáles son los requisitos y la fecha límite de inscripción. Hablamos del Torneo Nacional de Fútbol y tenemos acá con nosotros nuestra primera invitada, a una colega, Rosaura Gareca, quien es abogada, es especialista en derechos humanos y también es miembro del equipo de fútbol femenino del Colegio de Abogados. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosaura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, así es, y vamos a participar a modo de exhibición en el torneo, jugando al menos un par de partidos. Así que bueno, contentas por eso, contentas por la apertura también desde el Colegio de Abogados y a las mujeres que podamos practicar este deporte, que bueno, que era siempre vinculado a lo masculino, pero bueno, no. Está causando furor porque están teniendo muchos éxitos deportivos. Ganaron el año pasado en metal, les fue bastante bien en las Olimpiadas, así que bueno, vamos a ver en este torneo nacional, seguramente le va a ir bien y vamos a estar con las cámaras de Cuarto Intermedio. Bueno. A ver si captamos algún gol. Sí, sí, más allá de eso es la participación. Exacto. Y con eso estamos contentas, todo el grupo está contento, así que... Bueno, Rosaura, hoy estamos acá porque todos los programas tratamos de explicar un poquito a la sociedad en qué consiste el nuevo Código Civil. ¿Sí? El nuevo Código Civil tiene muchas reformas, el nuevo Código Civil y comercial, tiene algunas reformas en distintos regímenes, y hoy queríamos hablar del nombre, ¿sí? Aquella bolilla estudiada en Civil 1, ¿sí? Los artículos, dentro de los primeros artículos del Código Civil, tienen algunos cambios y algunas cuestiones que se mantienen a partir de determinadas leyes que sucedieron en el medio, ¿no? Desde la 17711 hasta la actualidad. Así es, la ley que aprueba el código, concretamente en el artículo 3, inciso primero, deroga la ley del nombre, la vieja ley del nombre, que ha sufrido modificaciones. Quizás si comparamos el texto del nuevo código con el texto original de la ley del nombre, encontraremos grandes modificaciones, pero no así tantas si seguimos la evolución que ha seguido con las sucesivas reformas la ley del nombre, ¿no? Por mencionar algunos, en relación al apellido de la mujer casada, a lo de la patria potestad y las trascendentales y últimas reformas, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Cuando hablamos de nombre, Rosaura, hablamos de nombre, prenombre y apellido. Exactamente. A veces lo damos como un concepto sobreentendido, ¿no es cierto? Pero no es tan así. Exactamente. Cuando hablamos de nombre, hablamos de la nueva terminología del código, de prenombre, que se vendría a ser el antiguo nombre de pila, que denominábamos. Eso sería el nombre. El nombre en general se integra con el prenombre más el apellido. Digamos, el apellido haciendo alusión a la pertenencia a la familia, ¿no? Eso no se modifica en lo absoluto. Cuando hablamos empezamos por el prenombre, ¿te parece? Cuando hablamos de prenombre, ¿hasta cuántos prenombres podemos tener o pueden tener nuestros hijos? Bueno, el límite sigue siendo de 3. De 3 nombres. El principio que rige en esta materia es la libre elección del nombre, por supuesto en cabeza de los padres o de los representantes, representantes legales si los padres no estuvieran, y los límites, se han suprimido algunos límites
pero bueno, el número de 3 prenombres sigue estando vigente. Es el límite máximo. Tres prenombres. Dentro de también de las prohibiciones, bueno, había una famosa en el régimen anterior, que es el de nombres de extranjeros. ¿Esa prohibición se mantiene o se sacó? Esa prohibición se suprime, pero ya se había trabajado a nivel de jurisprudencia, ya había sido, esa prohibición había quedado en desuso, puesto que la jurisprudencia ya había admitido los nombres extranjeros. Se pueden utilizar actualmente sin ningún problema, no van a poner ese problema en el registro civil. Exactamente. O no deberían hacer el problema. No deberían, porque eso ya se había utilizado, ya el registro civil frecuentemente se inscribían nombres extranjeros. O sea que eso ha sido un paso adelantado de la jurisprudencia y que bueno, que este nuevo Código Civil viene a receptar y bueno, a clarificar y expresamente no está consagrada eso como límite, ¿no? La previsión respecto al tema de que el prenombre no puede ser confundirse con un apellido o ser el prenombre un apellido. Porque hay un caso famoso que hablamos de 3 cámaras, que es en General Roca, en Río Negro, en la provincia de Río Negro. El año pasado, Héctor Varela, un padre, le puso a su hijo Messi como nombre, como prenombre. Le puso Messi Varela. Sí, la limitación concretamente la expresa el código, no se puede poner como prenombre apellidos. Esta es una excepción que pasó, digamos. Exactamente, sí, pero concretamente se limita esa posibilidad, dejando solo subsistente la prohibición de nombres extravagantes que tenía la antigua ley. Eso sí, subsiste. ¿Sí? Es la única nombres extravagantes. Porque ella queda muy en el criterio, ¿no es cierto?, del registro, porque por ejemplo tenemos un caso hace poco también, un hincha fanático de San Lorenzo de Almagro le puso a su hija Azulgrana. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ella quedaría... Claro, exclusivamente rige el principio de elección del nombre, con las limitaciones expresas que trae el artículo, que bueno, excepto la de extravagantes, que es la que se mantiene, el resto de las limitaciones han sido suprimidas, ¿no? Otro caso interesante era de Maradona, está acá Marcela a ver si se acuerda, era, no sé si tenía 2 hijas, le había puesto uno Mara y a otro Dona. Un fanático de Diego Armando Maradona. Bien. En principio no habría problema con esos nombres, porque la limitación que podría ingresar ahí sería por la extravagancia, ¿no? Que sería un nombre fuera de lo común. E incluso el inciso C expresamente también reconoce los nombres aborígenes o por ejemplo, Catriel, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, ya lo había permitido una ley que había incorporado a la ley del nombre el artículo 3º bis, que permitía, pero bueno, ahora expresamente lo reconoce entre uno de los incisos el código, ¿no? Y la posibilidad de que sean no solamente autóctonos, sino también latinoamericanos. La última, con respecto al nombre, si pasamos al prenombre, porque tenemos un tiempo cortísimo, es respecto a la identificación con el género. ¿Qué sucede? ¿Tienen que identificarse con el género, si es masculino, si es femenino? Claro, concretamente lo trata el Código Civil en cuanto al cambio de nombre. Rige en relación al cambio de nombre, de prenombre, digamos, rige el principio de que se puede realizar con autorización judicial, salvo 2 casos. Uno de los casos es el previsto por la Ley de Identidad de Género, ¿no? Recordemos que la Ley de Identidad de Género consagra el derecho de toda persona de autodefinirse de acuerdo a su género, ¿no? Al género autopercibido, que puede o no coincidir con el sexo biológico con el que la persona nació. Claro. Entonces, como una consecuencia de la consagración de ese derecho al género, digamos, al género autopercibido, autoriza también la inscripción del prenombre, de un prenombre de la persona de acuerdo al género. Y entonces para eso no requiere autorización judicial, es decir, que con la sola presencia de la persona, alegando esta circunstancia en el registro civil, se puede realizar el cambio del prenombre. Es una de las excepciones que trae el Código Civil. Como excepción, el principio general es el cambio de nombre, tiene que haber intervención judicial. Y la segunda parte que completa el nombre es el apellido. 2 cositas respecto. ¿Qué sucede si hay peleas entre los cónyuges de que, bueno, ahora se puede utilizar cualquiera de los 2 apellidos primero, el padre o el de la madre?
Bueno, el Código Civil, incorporando los principios constitucionales y más que nada de los tratados internacionales de derechos humanos, concretamente la Convención Americana, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, consagran esta igualdad de hombres y mujeres en las cuestiones referentes a la familia y al matrimonio. Teniendo en cuenta estos principios y el principio de igualdad y no discriminación y el de autonomía de la voluntad, es que incorpora la posibilidad de que puedas llevar el apellido de cualquiera de los cónyuges. ¿No? Si hay pelea, ¿qué pasa? Lo prevé también el Código Civil, diciendo que con esa pelea. Exactamente. Si no se ponen de acuerdo, en principio es la autonomía de la voluntad. Cuando hay acuerdo, llevan el apellido, perfectamente pueden llevar el apellido de la madre. Si no hay este acuerdo, lo prevé también el código, dice que va a haber un sorteo. Esta solución es novedosa y sin antecedentes en nuestro país. En la exposición de motivos refieren los juristas que ha sido la mejor opción que respete este principio de igualdad y que no se ha encontrado un ejemplo más clarificador en el derecho comparado que pueda para poder hacerlo de otra manera. Bueno. Así que esto también difiere un poco con la ley de identidad de género que establecía otro principio, el que fuese ordenara en caso de desacuerdo alfabéticamente. Claro. Bueno, interesante, interesantísimo. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, el primer bloque. Pero bueno, muchísimas gracias, Rosaura. Vamos a volver a tocar este tema y otro tema más respecto a la reforma del Código Civil, que bueno, ya tenemos en agosto, tenemos que empezar de nuevo. 120 días, 120 solo faltan, así que bueno, yo les agradezco la invitación, a vos, a Gonzalo, así que bueno, muchas gracias. Hacemos un brevísimo corte y volvemos con mucho más Cuarto Intermedio. Ganadería, agricultura, industria, las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Seguimos en Cuarto Intermedio, segundo bloque, en nuestro espacio del Colegio de Abogados. Seguimos acá en el salón del Consejo Directivo. Hemos armado, como siempre, todos los viernes un living especial para recibir a un amigo de la casa. Lo referimos así porque nos acompañó durante el 2014. Y hoy hace un gran esfuerzo y nos acompaña también en este nuevo viernes, como todos los viernes, por Somos Salta. Raúl Córdoba, como ustedes saben, es conocido en Salta por un hecho lamentable. Perdió a su hijo por un siniestro vial, su hijo Marcos, y desde hace bastante tiempo, del año 2011, junto con su señora y otros grupos de familiares, están coordinando la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va, estimado? Bueno, gracias por la invitación y bueno, agradecido realmente desde los padres que forman parte de la comisión también, este espacio que nos dan para poder llevar el mensaje que son los lemas que tenemos dentro de la comisión, un lema muy importante para estos padres que han sufrido la pérdida física de un ser querido, que es que la muerte de nuestros hijos no sea en vano, así que bueno, estamos dispuestos a dialogar con ustedes lo que ustedes deseen. Sí, siempre nos interesa contar con la opinión de legos, de profesionales, de jueces, de doctrinarios, pero realmente creo que más necesitamos la opinión de las personas que acuden al servicio de justicia, porque muchas veces hay un servicio de justicia pensada en las mentes de los juristas, pensada en las mentes de los gobernantes, y hay otro servicio de justicia que es el de la realidad, que es el que viven día a día, aquellos que acuden y acudimos a buscar justicia, y que tengo una frase acá de Raúl que realmente es desoladora, ¿sí? Es una lucha, sostuvo Raúl, que parece no acabar. Una lucha marcada por la indiferencia de las autoridades, de jueces, fiscales e incluso de muchos abogados. Sí, nosotros lo decimos, de hecho, a ver cómo no lo voy a manifestar nuevamente
a esas palabras porque llevo 7 años, 6 meses en el sistema de justicia, después de haber pasado en el mes de octubre del año 2014 por lo que fue la audiencia pública y el juicio oral y público, donde se le aplicó a Humberto Gabriel Morales, el homicida que consideramos nosotros una condena de prisión excarcelable de, digamos, de 3 años. Por lo tanto, hoy estamos inclusive en una Cámara de Casación ya sorteada, la número 3, después de 5 meses también, sin el nombramiento de los jueces todavía que van a intervenir o las personas que tienen que intervenir, porque bueno, se ha producido, digamos, un movimiento interno en el sistema de justicia de designación de nuevos jueces, nuevos secretarios, nuevos fiscales, y bueno, eso todavía recién hemos llegado en 5 meses al sorteo de la Cámara de Casación. ¿En qué año empezó el juicio? El caso de Marco es del año 2007, el 12 de agosto del 2007, un siniestro vial, intervienen 3 vehículos, el que conducía yo en este caso, contaba con toda mi familia, mi mujer y mis otros 2 hijos y Marquito, que es el que pierde la vida, en un lugar como es la zona de Limache, de doble circulación. De norte a sur se produce un primer impacto de 2 vehículos, uno es conducido por Obando y otro conducido por Morales. El de Morales sale despedido, se cruza de Plata Banda y nos impacta a nosotros, y lo que produce la muerte de Marco. Y bueno, desde ese tiempo llegamos recién a los 7 años al juicio oral y público, y hoy todavía, reitero, en una Cámara de Casación. Volviendo a esas palabras, justamente nosotros entendemos que la justicia, que forma parte del poder de la democracia, de uno de los poderes de la democracia, tiene que estar al servicio del ciudadano. Nosotros lo hemos vivenciado como que se han olvidado de las víctimas y se procura demasiado velar por los derechos de aquel que está acusado o que va a ir sentado al banquillo como la persona responsable. Y a la víctima como que se la pone en un lugar de espera hasta tanto la justicia termine de resolver los derechos, y por lo tanto nosotros le decimos que tiene demasiado volteado la balanza de garantía para aquel que es el imputado, olvidándose de las víctimas, ¿no? Nosotros creemos que el servicio tiene que ser más efectivo, tiene que haber mucho más coherencia en la tarea que realizan, y bueno, ha quedado demostrado también porque a partir del año 2011, como dice usted, un día viernes 12 de ese año 2011 comenzamos a marchar, se forma la Comisión de Familiares contra la Impunidad, que toma la determinación de marchar todos los viernes a horas 19 en Plaza 9 de Julio. De hecho, en el día de hoy vamos a cumplir justamente con la marcha, la número 213. 213 marchas. Eso que hace referencia, sí. 213 marchas. Y también otra frase que me quedó de usted, que sostiene que el balance que hacemos, ya superando las 200 marchas, es que la víctima es el único lugar que encuentra justicia es en la Plaza 9 de Julio. Sí, porque a ver, nosotros en esto, cuando comenzamos las primeras manifestaciones con los padres, que éramos 10 casos emblemáticos, así le decimos, bueno, por la experiencia personal de cada uno, de la actividad, yo soy personal de administración de hace 25 años en una institución, mi señora es docente, Ana Fernández técnica en laboratorio, y así otros padres con distintas actividades, por lo tanto intercambiamos ideas de cómo podíamos ir haciendo otro tipo de actividad que no sea únicamente la manifestación de las 7 de la tarde en la plaza. Y empezamos a mandar notas de solicitud de audiencia, y bueno, eso nos llevó también justamente por esas cosas de Dios, decimos nosotros aquellos que somos creyentes. Yo profeso la fe católica, apostólica romana. En la segunda marcha interpelamos al actual gobernador Juan Manuel Urtubey ahí en Mitre 23, y pone a disposición a la ex ministra Marine 10, con la cual empezamos a tener las primeras reuniones, pero nosotros tomamos la iniciativa de mandar solicitudes de audiencia al procurador de la provincia, a la Corte de Justicia, al Poder Legislativo en la Cámara de Diputados de Manuel Santiago Godoy, a la Cámara de Senadores, al intendente Miguel Isa, que ya estaba también formaba parte del gobierno, al Consejo Deliberante, que el presidente era Tomás Salvador Rodríguez, y bueno, y nosotros empezamos a llevar la experiencia de vida, porque a ver, yo ya venía con una carga de 4 años, la familia de Cristian Luna ya llevaba 3,
lo que había sido el homicidio de Enrique Corregidor también ya tenía su tiempo dentro de la justicia, pero sobre todo la sorpresa del caso de las turistas francesas, porque es, digamos, es el inicio de la protesta de estos padres. Es justamente cuando se produce en el mes de julio de ese año 2011 el homicidio de las turistas francesas, como el Estado, ese poder de justicia, sale a respaldar una investigación, porque, a ver, que te traigan una prueba de ADN, que te traigan pruebas de balística, que te traigan pruebas, o el mismo juez Martín Pérez en su momento viajar al país de Francia, y bueno, todo eso como se activaron todos los dispositivos que podía el gobierno. Vos veías en la localidad de San Lorenzo una disponibilidad de efectivos policiales, tanto de la Brigada de Investigación o de la Policía uniformada, digamos, constantemente. ¿Y ustedes qué creen que si no hubieran sido de nacionalidad francesa las víctimas, no hubiese sido eso? Se trabajó de una manera de tratar de mostrar una realidad que en la provincia existe, porque eso nosotros lo decimos en la plaza: Salta tan linda que te enamora, pero Salta tan linda también que te mata, te asesina, te viola, te hace desaparecer. Y bueno, ahí tienen el caso de María Cas, el caso de Noelia de Huachipas, de Marcela Mamanilla, se han cumplido 4 años. Después es interesante también de la comisión, porque muchas veces cuando se habla del problema del delito se habla de cifras y de números, ¿no es cierto? Sí. Y cuando ustedes nombran a la persona, el nombre de la víctima, el nombre también de los familiares que están detrás de las causas, como toma mucho más relevancia, mucho más concreto. No, aparte hay que analizarlo al caso en sí, hay que analizarlo. Se han cometido demasiados errores en muchos de los casos, se han tomado determinaciones, inclusive como ha sido el juicio de Marco, donde nosotros hemos visto que un tribunal integrado por mujeres, teníamos la esperanza de que por ser mujeres madres iban a interpretar los derechos de un niño de 10 años que había perdido la vida en manos de un irresponsable que tenía 2,25 de alcohol en sangre, tenía estrabismo, digamos, no podía conducir un vehículo de transporte público porque manejaba un remis. Presentaron en ese día de la audiencia fotografía de un supuesto fotógrafo que pasó por ahí, amigo de la familia, tomado de los ángulos que ellos mejor quisieron. Presentaron el carnet de conducir después de 7 años, no de la localidad de Capital donde tiene residencia esta persona, sino de la localidad del interior de Rosario de Lerma. Una serie de cuestiones que se dieron en la audiencia que nos dice justamente de que lamentablemente existe una asociación o una corporación que no interpreta el derecho de la víctima, y hoy tenemos a Humberto Gabriel Morales conduciendo y sin que se le haya quitado el carnet. A ver, la acción del Centro de Investigaciones Fiscales, nosotros le hemos presentado en su momento a la ministra de Justicia en la primera reunión con la ministra de Derechos Humanos 2 casos importantes, sobre todo en siniestros viales que eran muy identificados. El caso de un chico que fue atropellado acá en la avenida Tabela, que iba en motocicleta, el chico campero, a las 21 horas, un día de semana, y llegó prontamente el Centro de Investigaciones Fiscales. Se hizo toda la evaluación del siniestro, se tomaron todas las pruebas correspondientes. Tenemos el chico Alfonso, que fallece en la madrugada de un día sábado, o de un día domingo, perdón, acá en la Bicentenario y 12 de octubre, a las 6 de la madrugada, y no llegó el CIF. Entonces nosotros decimos, pero ¿qué pasa? Que hay guardia activa de lunes a viernes. El CIF que tuvo ponderancia nacional con el tema de la causa Nisman. Bueno, ahí tenemos nosotros, hay cosas, necrosias, otro tipo de ADN, el ADN de Paola Ramírez, que está hoy en tela de juicio porque se encontró el celular en una persona, supuestamente no hay reactivos para hacerlo. Y desde el lado del gobierno también se dice, bueno, que se intenta hacer cosas con la reforma del Código Procesal Penal, como la misma creación del CIF, nombramientos, tratar de estar al día con los nombramientos de jueces y de fiscales, pero aún así es como que se ve la justicia, uno pasa por los pasillos y ve los tribunales abarrotados, las fiscalías llenas de trabajo, los mismos, las mismas personas que trabajan ahí agobiadas de trabajo. ¿Cuál crees que usted podría llegar ahí a empezar para dar una solución a la prontitud, por lo menos, hallar una sentencia? Yo creo que como todo trabajo, así como yo tengo mi trabajo, el señor el camarógrafo tiene su trabajo, usted también, siempre está el hecho de la vocación de trabajo.
Yo creo que el sistema judicial, al verse tan abarrotado, está, digamos, en una situación pasiva, digamos, si se podría decir así, de sus empleados, en el sentido de decir, bueno, si los casos nos vienen llevando 5 años, 6 años, 7 años, bueno, será uno más. Y yo creo que eso depende de la cabeza principal de la Corte de Justicia. Si la Corte de Justicia realmente no le tiembla el pulso para con sus jueces, para con sus fiscales, para con sus secretarios para con sus secretarios administrativos, para poner en funcionamiento, decir, bueno, señores, no podemos tener un juicio o decir, a ver, que un juez durante 365 días del año le haya llevado a cabo 3 audiencias de juicio. O sea, hay que tener también una situación de decir, bueno, ustedes tienen que producir efectividad, justicia efectiva, y bueno, yo creo que justamente se malinterpreta esa separación o esa independencia de poderes. La independencia del poder está en la decisión, que nunca debe faltar, en la unipersonal del juez, del fiscal, en su evaluación que hace. Pero la interacción de los poderes es donde nosotros vemos que falla. El Poder Ejecutivo le dio muchísimo dinero al Poder Judicial, no lo controla. El Poder Legislativo le ha designado un montón de jueces, le dio el 80% móvil de jubilación a los jueces, muchos han aprovechado, digamos, esta acción de jubilarse, pero no se llega a modificar leyes que son clave. Usted me dice el nuevo Código Procesal Penal y todo van avanzando, uno ve a los abogados con el librito bajo el brazo, sí, a los ponchazos, sí. Como si se nos pasó a nosotros en el juicio, cuando las juezas no sabían si mi querella podía ser el alegato. O sea, y esas cosas para un ciudadano son muy fuertes, porque uno no va con la intención de un rencor o de una venganza, sino que va esperando de que la justicia realmente sea justa. Porque nosotros, a ver, se resolvió el caso, el juez vuelve a su trabajo, la otra persona queda liberada de un peso, digamos, de conciencia, si se puede decir, según el resultado que se dé, pero nosotros vamos a tener la ausencia de nuestros hijos siempre, y es una tarea muy difícil. Vivir de esa manera, con esa ausencia, es una tarea muy difícil. Por eso es que uno de los lemas dice, si quiere la paz, lucha por la justicia. Nosotros queremos que la justicia nos devuelva la paz, y bueno, no tenemos resultados totalmente negativos, 140 casos que refleja la comisión hoy, no solamente de Capital, sino del interior, al 0,1% de juicios. O sea, no avanzamos, señores, no avanzamos, y lamentablemente, volviendo a lo que usted me decía, la gente encuentra contención en la plaza. A ver, nosotros qué hemos organizado, fíjese, se lo dejo como primicia, hemos hablado con el padre Marcelo de la Catedral, que venimos charlando ya. Para aquellos que profesan la fe católica apostólica romana, vamos a hacer un desayuno el 18 de abril, donde van a concurrir 3 padres para que hablemos de la ausencia, de la muerte. Yo tengo papás que llegan, salen de la internación y se van a la plaza porque quieren encontrarse con nosotros, quieren estar, quieren charlar. No tenemos contención psicológica, no tenemos contención psiquiátrica. Las asistencias son, digamos, una lucha en el sentido de tener que ir a pedir una asistencia económica cuando falleció el padre o falleció la madre, quedaron los chicos solos. Es una gran problemática, pero resaltar la fortaleza de los padres. No van a dejar la plaza con este gobierno ni con el próximo que venga. Los padres quieren el juicio oral y público justo y recién se van a retirar, pero de la manera que vamos avanzando, yo creo que nos va a llevar bastante años en la plaza. Raúl, se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos muchísimo, tenés muchísimos compromisos, así que te agradecemos no solamente la presencia en este programa, sino también la lucha, la lucha diaria que están haciendo. Lamentamos muchísimo la pérdida, desde luego, y esperamos que todos los familiares accedan a la justicia. Sí, yo resaltarle sobre todo esto que usted decía en el contexto que estábamos hablando antes de comenzar, digamos, el bloque. Cuidado que esto nos pasa a todos. Sí. Yo conozco colegas suyos que tienen la misma problemática que tenemos nosotros.
casos que llevan 5 o 6 años sin resolución, no solamente en acciones penales, sino en acciones civiles y en un montón de otras cosas. O sea, lamentablemente hemos dejado liberada a la justicia que haga lo que quiera y hoy nos cuesta mucho volver a contenerla. Yo le agradezco realmente de corazón, reitero un mensaje de los padres, estos espacios, y bueno, espero que aquellas personas que trabajan en el ámbito de la justicia recuperen esa vocación, porque yo creo que lo principal es recuperar la vocación y pensar que ellos trabajan por el bien común y sobre todo visualizar esa balanza de no olvidarse de la víctima, ¿no? Así que yo le agradezco. Muchas gracias, Raúl. Vamos a hacer una nueva pausa en cuarto intermedio y volvemos con 3 bloques más de muchísimo interés. Ya volvemos. Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Seguimos acá en cuarto intermedio, tercer bloque de nuestro programa de todo, como todos los viernes por Somos Salta. Voy a recordar las vías de comunicación para todas aquellas personas que se quieran comunicar con nosotros. Tengo acá el machetito, como siempre. Nos pueden mandar un mensaje de texto de WhatsApp al 154 20 14 96. Igual sale en el zócalo de la pantalla. Nos pueden seguir también en nuestra cuenta de Twitter, que es @cuartoINT, y en nuestro Facebook, que es Cuarto Intermedio. Si quieren ver este programa o anteriores emisiones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, que es Cuarto Intermedio, o Colegio de Abogados de Salta, nos buscan, y va a tener todos los programas desde el año 2013 hasta 2015, hasta la semana que viene. Tenemos una semana de delay. No estoy solo, estoy con 2 abogados, uno es juez, otro es subsecretario. Voy a presentar primero a su señoría, al doctor Francisco Mascarero, quien es juez de ejecución y detenidos de primera nominación. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Y a mi derecha está el doctor Martín Daniel Martínez, quien es subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios. ¿Lo dije bien, doctor? Sí, una nominación complicada. Buenas noches a todos, gracias por la participación. Muchas gracias por venir, en serio. Lo hemos invitado, lo hemos citado a este programa por un tema resonante que fue noticia hace un par de días, hace una semana atrás, que fue el tema del denominado Axel López. Axel López, quien sabemos que fue un juez que fue sometido a un jury de enjuiciamiento, era el juez, sigue siendo el juez de ejecución número 3, y a través de los votos del jurado logró no ser condenado, ¿sí? Estoy con términos penales, yo no hago penal, así que les pido que me sepan disculpar. Pero bueno, se habló respecto a que este juez había dejado salir a algunas personas quienes luego cometieron delito. Así, hablando mal y pronto para que la gente nos entienda. Francisco Marcarán, ¿en qué consiste un juez de ejecución? Bueno, el juez de ejecución tiene la función o la facultad de que una vez que una persona es condenada, el tribunal de sentencia remite los fundamentos de sentencia y el cómputo de pena. Ahí utilizando palabras así sencillas para que entienda la sociedad de cómo funciona, se forma lo que es el incidente o el expediente. Una vez que se forma ese expediente, lo que se hace de acuerdo a la ley 24660, en su artículo 3 y 13, es requerir al servicio penitenciario los estudios criminológicos. ¿Y en qué consiste? El estudio psicológico, estudio social, ambiental, psiquiátrico, informe médico, etc. Con eso se inicia lo que es para saber en qué situación está esa persona que ha sido condenada. Es decir, si ha ingresado por algún problema de adicción a la droga, al alcohol, o tiene algún problema psicológico,
y entonces se inicia lo que se llama el periodo de observación que tiene el servicio penitenciario o el gabinete criminológico 60 días para hacer la evaluación, y de ahí pasa al periodo de tratamiento. Ese periodo de tratamiento ahí es donde ya los profesionales informan que es necesario que este interno empiece a realizar algún tipo de tratamiento. ¿Este periodo de tratamiento es obligatorio o es voluntario? No, no es obligatorio, pero se va a tener en cuenta en su momento para los beneficios que establece la ley 2460, que puede ser la semilibertad, la libertad condicional o la libertad asistida. O sea, no es obligatorio, pero sí en su momento, cuando el juez de ejecución tenga que evaluar si va a gozar algún beneficio, si no se ha sometido a este tipo de tratamiento, porque muchas veces también los tribunales de juicio aconsejan o recomiendan que se le brinde tal o cual tratamiento, ¿no es cierto?, al servicio penitenciario, e informa al juzgado de ejecución. Esto en base a un principio constitucional, que es que la pena es para resocializar. Para reinsertarlo socialmente, porque seguramente hay alguna cuestión por la cual la persona ha llegado a cometer ese delito. Es decir, puede ser que lo haya cometido en estado de ebriedad, eso no lo justifica, digamos, desde el punto de vista para que la persona sea suelta, sino que ha cometido ese delito, estando en estado de ebriedad, o que tiene problemas de alcoholismo, por lo tanto tiene que hacer el tratamiento por esa situación, o por lo que sea, no sé, cualquiera sea el tratamiento, el problema que tenga la persona. Doctor Martínez, ¿cómo trabaja la subsecretaría a la par del juzgado de ejecución? En otros aspectos, en otras esferas. Sí, yo creo que el hincapié y el puntapié que hay que hacer en esto es lo que decías recién en lo que respecta a la pena. O sea, nosotros tenemos que partir de cuál es el concepto de la pena y qué se quiere lograr con la pena. Desde ahí es que parte la ley 24660, de ahí es que comienza a funcionar toda la justicia penal y el sistema carcelario en sí. ¿Cuál es el sentido que tiene la pena? Por supuesto, es que esta persona vuelva a incorporarse a la sociedad y que a través de los periodos que marca la ley 24660, en el tránsito de un tratamiento estipulado, llegue a las condiciones objetivas fundamentales para que no vuelva a caer en la carrera delictiva. Dentro de este procedimiento, la subsecretaría, el Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario y el Patronato de Presos y Liberados son organismos que se encargan netamente de este tipo de cuestiones. ¿A través de qué? Y a través del Gabinete Técnico Criminológico, que no solamente hace los informes que requiere el juez de ejecución para poder pronunciarse o trabajar con el tipo de pena o cómo se va a cumplir en realidad este tratamiento, sino que también hace una contención al interno, hace de guía, propone situaciones ya en el sistema carcelario que tienen que ver también con incluirlo en el trabajo, con incluirlo en una actividad educativa, religiosa, en una actividad familiar. Hoy por hoy, desde el gobierno de la provincia de Salta, el eje temático en lo que son las políticas públicas penitenciarias es muy humanitario, desde el punto de vista de hablar de derechos humanos en las cárceles, como se habla hoy en todo el mundo, en algunos lugares más que en otros, tiene que ver justamente con esto, de darle el trato de una persona, esta persona que ha cometido un delito, que la justicia lo ha juzgado, esa etapa pasa y llega esta en la que tiene que ser la etapa de una oportunidad, entendiendo que quizás el Estado no generó esa oportunidad y que esa cuestión también tiene un poco de vinculación con todo el Estado en general, no hablando solamente de la clase política, sino que de todos los integrantes del Estado. Entonces allí es donde nosotros tenemos que trabajar para reparar esto, generar una persona nueva, por decirlo de alguna manera, o incorporarle situaciones como ser una forma adecuada de trabajo que quizás no la tenía antes de ingresar al servicio penitenciario, y hacer esta incorporación hacia la sociedad de esta persona de manera diferente. Ahora bien, doctor Mascarello, usted mencionó la ley, la 24.660, sí, que prevé distintas alternativas, ¿no es cierto? Alternativas especiales. Sí. ¿Me puede explicar un poquito para la gente que nos está viendo cuáles son esas alternativas? Así,
a menos mencionarlas, ¿en qué consisten un poco? Bueno, entre los beneficios que establece esta ley, el primer beneficio es de la semilibertad, que es con el 50% de la condena cumplida. Pero también otro requisito es que tenga conducta ejemplar, o el máximo susceptible alcanzado, que tenga los informes favorables del Gabinete Técnico Criminológico, los informes favorables del Consejo Correccional, ¿no es cierto? Entonces, eso es interesante porque cuando hablamos detrás de cámara del caso del juez Axel López, una de las cuestiones que se le imputaba es que no había tenido en cuenta el informe del médico psiquiatra. Entonces, pero también sabemos que en materia judicial no son vinculantes los dictámenes. En el tema de ejecución tampoco. El juez, no, tampoco, pero el juez se apoya en esos informes, ¿no es cierto? Y lo que sucede es que hay que ver el seguimiento que se hizo con el interno dentro del servicio penitenciario. ¿Cómo se hace el seguimiento? Que se van actualizando los estudios criminológicos cada 6 meses o cada año, depende de la situación, ¿no es cierto?, la particularidad del interno y depende de la condena. Entonces hay un seguimiento desde que se inicia, por eso yo decía, cuando llega el expediente, el juego de ejecución, y ese informe se va incorporando al expediente del interno. Entonces el juego de ejecución va viendo cómo va evolucionando el interno en todo ese periodo, para llegar a la semilibertad, por ejemplo. ¿Y las distintas alternativas que mencionamos son opcionales? ¿Las propone usted? ¿La solicita? No, la solicita el interno, la solicita la defensa. O sea, el juez no actúa de oficio en este caso. Supongamos que lo solicite la defensa, se pide los estudios criminológicos, lo que acabo de nombrar, y bueno, luego se forma el expediente, se corre vista al fiscal. El fiscal también dictamina si es conveniente, o procede o no procede la concesión del beneficio de la semilibertad, que tiene con fines laborales. O sea, el interno sale con un empleador a la mañana, supongamos, y vuelve en hora a la tarde. Esa es la semilibertad. La libertad condicional, como le establece el artículo 13 del Código Penal, ¿no es cierto?, siempre y cuando no tenga la condición de reincidente, con la 2/3 parte de la condena, y también tiene que tener los estudios favorables. Y está relacionado, por ejemplo, si el interno ya está con la semilibertad y solicita la libertad condicional, hay todo un seguimiento por parte del Gabinete Criminológico, del Servicio Penitenciario, cómo fue evolucionando el interno, para llegar a ese beneficio. O el beneficio de la libertad asistida, que es 6 meses antes del cumplimiento de la condena. También ahí hay una pequeña diferencia, que es con la libertad condicional, que el interno tiene que constituir un riesgo para sí o para tercero. En caso, usted mencionó que uno de los impedimentos para la obtención de los beneficios es la reincidencia. Para la libertad condicional. No para los otros. No para los otros, no, porque la ley no lo prevé. O sea, no. Porque la Corte se pronunció el año pasado respecto a la reincidencia, ¿no es así? Sí, exactamente. Sí, a mí me hicieron planteo, yo también en ese sentido no hice lugar. Que en cuanto a la libertad condicional, de eso. Claro, no es inconstitucional, ya lo falló también, hizo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció que no es inconstitucional porque es un instituto, digamos, no va en contra del sitio porque el interno tiene otra posibilidad, como es el beneficio que acabo de nombrar, la libertad asistida, o el beneficio de la semilibertad. O sea que no se le está coartando ninguna otra salida, ¿no es cierto?, que no sea como la libertad condicional. Y la libertad asistida es semejante a la libertad condicional, en cuanto que el interno ya egresa del servicio penitenciario y queda a cargo del patronato y preso liberado para su control. Y también, por supuesto, el juego de ejecución. O sea, hasta que cumple la condena, el interno sigue bajo el control del juego de ejecución. Nos queda un solo minuto de este bloque, vamos a seguir en el bloque siguiente. Pero me gustaría ir, para cerrar un poco este tema de la pena y de su cumplimiento, su opinión personal desde lejos, ¿no es cierto?, de los kilómetros que nos separan con Buenos Aires, con el caso denominado del juez Axel López. ¿Alguna referencia? Porque, bueno, son colegas en definitiva. Sí, pasa que es difícil, digamos, es como ver a un paciente a la distancia, claro, y hacer un diagnóstico. Yo creo que, bueno, habría que ver el expediente, todo lo que hubo, porque hasta donde yo sé, hubo una evolución por parte de este interno, pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió en el medio ahí? ¿Qué es lo que informó el psiquiatra? Digamos, si era conveniente o no, y bueno, habría que ver cuáles los otros informes también, ¿no? Porque puede haber dicho el informe psicológico que estaba en condiciones, o el informe ambiental o social puede haberse pronunciado favorablemente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer un brevísimo corte y volvemos con más corte intermedio. Los invitamos a que sigan en la mesa, no se me vayan, que ya volvemos con mucho más.
Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Cuarto y último bloque de Cuarto Intermedio por Somos Salta. Le agradecemos muchísimo que hayan permanecido acá. Sé que tienen una agenda más que apretada, pero bueno, creo que es una semana muy necesaria para aclarar ciertos conceptos, ¿no es así? Que la gente nos está viendo desde el otro lado. Y por ahí, bueno, ahí existen dudas, porque también existe el desconocimiento. Y bueno, muchas veces cuando se habla con amigos en la mesa y dicen, bueno, yo los mataría a todos, te tiran frases fuertes, ¿no es así? Que, bueno, gracias a Dios que no es así. ¿Cómo es tu relación con la gente cuando, bueno, le explicas tu cargo, en qué consiste, cómo trabajás? Sí, bueno, la verdad que es muy complicado estar sentado en una mesa de amigos, como bien lo decís, y a mí me toca plantear el tema de que sí, quizás que en esa misma mesa que hay que matarlo a todos, quizás que se levantan de esa mesa y en la esquina atropellan a una persona, en donde también quizás queden privados de la libertad por más o menos días, y vamos a ver qué opinan de ese tipo de cuestiones. Al igual que, por supuesto, hay delitos que son de mayor gravedad o de menos gravedad, pero creo que todo tiene que ver con lo mismo y todo tiene que ver con madurar como Estado y poder darle a estas personas justamente las herramientas necesarias para que esto no pase. Desde el accidente de tránsito hasta el peor de los delitos, estamos hablando de personas y es allí donde nosotros nos tenemos que acomodar y en la medida que nos toca también hacernos cargos de esa situación. Bueno, vos decías que, bueno, que le dan herramientas para aprender el trabajo y mucha gente trabaja, ¿no es cierto?, cumpliendo la condena. El año pasado salió un fallo interesante de la Cámara de Casación que dictaminó que se pague sueldo, vacaciones, aguinaldo a los internos detenidos en la cárcel de Ezeiza. ¿Cómo es la visión en Salta a este respecto? Miren, yo se lo transcribo también en un ejemplo. Esto, salvando las diferencias, no son iguales e idénticas, pero esta misma crítica nos pasó cuando nosotros hablábamos de que un interno tenía que tener la posibilidad de tener un estudio primario, cuando lo empezaron a alcanzar muchos internos, un estudio secundario, luego empezamos a hablar de un terciario y hoy llegamos a hablar de un sistema universitario para los internos. Esto nos generó realmente muchísimas cosas, muchísimos comentarios, por supuesto, en contra. Pero lo que tenemos que ver es que cuando también se modifica la ley, otorgándole beneficios a los privados de la libertad, que en su momento y en estos momentos están estudiando, nos generó a nosotros un efecto multiplicador de pasar de 220 personas privadas de la libertad que estudiaban hasta el año 2009, al día de hoy, que el cómputo del año pasado son 980 privados de la libertad que estudiaron. Yo creo que es un beneficio muy grande para la sociedad porque creo que de ahí deriva los índices bajos de reincidencia que hoy tenemos en Salta, que son uno de los más bajos del país. En Salta manejamos esos números. Exactamente. Otra cosa de café, de charla de amigos es todas las personas que ingresan al sistema penitenciario vuelven. Eso es totalmente inverosímil y la cantidad de personas declaradas reincidentes que ingresan nuevamente al penal oscila entre un 6 y un 8%, si queremos ser benevolentes con las estadísticas, es ese el número. Entonces, cuanto más ofrecemos a la comunidad penitenciaria de la persona encarcelada, más beneficios tenemos como sociedad. Cuando nosotros hablamos difícilmente de que una persona privada de la libertad tenga que cobrar más o tenga que cobrar menos, la verdad que la discusión tiene que radicar en por qué una persona que trabaja no va a cobrar. Ahora, lo que tenemos que poner el punto de vista es dónde centramos esta discusión.
Si en una parte de la pena lo consideramos como formación, que muchas veces es como un estudio, como un proceso de formación técnico podría ser, y luego en una etapa de la pena ya tomarlo como un trabajo especial, porque no es un trabajo común que se rija por condiciones que puedan ser puestas en un parámetro de igualdad con otro, pero sí determinar a través de la ley cuáles van a ser los parámetros objetivos donde nosotros vamos a poder decir, bueno, las condiciones de trabajo van a ser estas y la remuneración va a ser esta y los derechos de estos trabajadores van a ser también de un cúmulo determinado teniendo en cuenta la situación en particular. Doctor, también cuando hablamos de la reincidencia y hablamos de distintas alternativas, ¿se toma también en cuenta el delito que se cometió antes para evitar la reincidencia? Porque hay delitos y delitos, no es lo mismo, ¿no es cierto?, una violación que un robo, que un hurto o un asesinato. Sí, se tiene en cuenta de distinta manera en la sociedad y Pero se tiene en cuenta el hecho delictivo que ha cometido la persona para ver, como decía hace rato, a dónde enfocamos para reinsertarlo socialmente nuevamente. O sea, vemos cuál es el tratamiento que necesita este interno que ha cometido este delito y cuál ha cometido este delito también. Entonces sí lo tenemos en cuenta. Y agregando un poquito lo que le decía el doctor Martín en cuanto hay la ley que establece el estímulo educativo, hay, ¿cierto?, que está dentro de la ley 24660, que le da una posibilidad al interno, no es que se le va a adelantar la condena, ni se le va a reducir la condena, o la pena, sino que lo que le hace es que el interno avance en el periodo y en la fase. Y eso, después de un estudio que hicieron los legisladores a nivel nacional, se dieron cuenta que cuando el interno está más capacitado, menor es la reincidencia. Entonces eso favorece también. Nosotros tenemos, por ejemplo, hay internos que se han recibido de abogados, de ingenieros, dentro del servicio penitenciario, ¿no? ¿Cuántos años lleva ya como juez? 16 años. Creo. 16 años. Y va siguiendo de cerca, me contaba detrás de cámara que tiene entrevistas. Sí, los días lunes atiendo a los familiares. Tanto de distintos centros como de Metán. De Metán, exactamente. ¿Y cómo ve usted una evolución respecto a nuevos avances, respecto a las políticas que se implementan dentro del servicio penitenciario? Sí, se ve la evolución, se ve en el interno, ¿no es cierto?, aquel que tiene la intención, digamos, de reinsertarse nuevamente en la sociedad a través de los informes. Hay nuevas actividades que se hacen dentro del penal, el taller literario, el traslado, por ejemplo, cuando se realiza el interno a las granjas penales, ¿no es cierto?, ya sea Cerrillo, Rosario, Lerma, y ahí se ve la evolución. Entonces, yo atiendo una audiencia a los internos y los voy observando a ver cómo va avanzando desde cuando ingresó, desde su ingreso hasta ahora, cuál ha sido el avance, qué es lo que ha realizado en cuanto a si ha realizado el tratamiento o no. Son varias cuestiones que voy observando y y nos voy complementando de alguna manera con el gabinete criminológico, coordinando algunas cuestiones que pueden ser que ayude al interno nuevamente a incorporarse a la sociedad y sobre todo a su familia, ¿no?, en muchos casos. Muchas veces hablamos de que la vinculación de la justicia hacia la sociedad, ¿no es cierto? Y que a veces estamos muy en los libros, a veces muy en las ciencias jurídicas, un poco alejado de la realidad y del sentido común. Me llamó la atención una frase que me gustaría compartir con ustedes de Zaffaroni, quien, justamente respecto al caso del juez Axel López, manifestó que a López se le reprochó haber aplicado la ley en lugar del sentido común. Muchas veces eso es lo que yo creo que hay una disociación, ¿no es cierto?, entre lo que dice la ley, hacia dónde van los juristas y hacia lo que siente la sociedad, sobre todo los familiares y las víctimas. Sí, es muy, muy difícil la línea, la verdad que es muy delicada de pasar, más cuando estamos viendo una víctima de un delito, que es una persona que ha sufrido en carne propia esta cuestión. Y acá es donde hay que acomodar el sistema a la necesidad de un particular y ver de no causarle daño a este sistema por una necesidad pura y exclusiva de solucionar un problema particular en desmedro de lo que es la situación de muchas personas o de la situación del delito. Sí, lo que se reprocha acá en este caso es, como hablaba el doctor, es una cuestión que muchas veces pasa y va a seguir pasando. La persona que cumple una pena privativa de la libertad puede gozar de un beneficio antes o después, o puede cumplir la condena completa
pero en algún momento esa persona va a recuperar la libertad, y cuando recupere la libertad, la única garantía que tiene la sociedad de que esa persona no vuelva a cometer un delito es pedir no que las penas sean más duras, sino que se invierta más dinero en lo que es la capacitación de esta persona, ya sea en oficios, ya sea en el deporte, ya sea en educación, en todo lo que tenga que ver. Yo creo que se trata de generar oportunidad también, la oportunidad que la tiene que tener toda la población, y por supuesto una persona que cumple una pena también la tiene que tener, porque les vuelvo a repetir, es la única manera de que no vuelva a delinquir. En algún momento va a cumplir la condena y bueno, algo se tiene que hacer con ese interno. Y doctor, ¿cómo estamos ediliciamente hablando? Las cárceles en Salta, la alcaldía, las comisarías en el interior de la provincia, porque bueno, tienen que ser también en la resocialización en un ámbito adecuado, no tienen que estar hacinados. ¿Manejamos números respecto a la cantidad de presos que manejamos en la provincia? Sí, bueno, hoy la provincia de Salta ha hecho un esfuerzo enorme en lo que es materia carcelaria, más que nada por lo que ha sido la desfederalización de la ley de drogas. Hoy la provincia de Salta es la tercera provincia del país, una de las 3 provincias que está haciéndose cargo del microtráfico. Por lo tanto, la cantidad de detenidos y de presos nuevos que hay por este delito son muchísimos, y nos ha obligado a hacer una inversión muy fuerte. Y en la provincia de ministros. Justamente por el lugar en donde estamos ubicados tenemos que actuar muy bien en este sentido, y se lo está haciendo de frente y haciendo una inversión muy grande, como es la creación de 600 plazas nuevas. Yo creo que nunca en la historia se ha visto en todo el país esto. En menos de un año y medio son 600 plazas que se van a crear distribuidas en toda la provincia, con un incremento del personal también que va desde el 2007 de 880 empleados al día de hoy que tenemos 2.400. Entonces, la inversión que hay que hacer en combatir el delito es muy grande, y la verdad que la provincia de Salta hoy lo está realizando. Se va a inaugurar el día lunes lo que es una alcaidía nueva en Tartagal. Tenemos pabellones específicos de microtráfico. Sí, porque hubo un problemita ahí en marzo, ¿no? Que bueno, los presos protestaban porque estaban hacinados. Sí, bueno, es una situación... Eran 50 presos de máxima peligrosidad. Sí, son presos de la zona, no son de máxima peligrosidad, son de diferentes delitos, esa es la realidad. La realidad de Salta es el lunes que se inaugura. El lunes se hace la inauguración, y bueno, es para venir a cumplir con esto que también nos manda la Constitución, exacto, de que estén en un lugar adecuado. Y bueno, son, como les digo, 600 plazas en toda la provincia nuevas, que son para garantizar, por supuesto, lo que dice la Constitución con respecto al cumplimiento de una pena privativa de la libertad. Bueno, doctor Martínez, muchísimas gracias. Doctor Mascherano, muchísimas gracias. Gracias a usted. Seguramente durante el año vamos a volver a invitar, ¿sí? Como no, le agradecemos muchísimo la disposición. Nosotros nos tenemos que ir, quedan segundos nada más. Agradecerle, como siempre, a los amigos de Inolvidable, ¿sí? Ahí en el Gran Bur, vamos a poner abajo el zócalo, lo está diciendo Sergio. Así que, bueno, Sergio Macero también detrás de cámara. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes que viene, como siempre, en Somos Salta a las 15 de la tarde. Y si no, los martes, para los madrugadores, a las 6 de la mañana. Muchas gracias. Stand up for your rights. Get up, stand up, stand up. Don't give up the fight. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?